Si eres tan listo, resuélvelo. 30 economistas fallaron, pero Javier Milei lo resolvió. Cuando el presidente de Argentina, Javier Milei, se preparaba para una de sus habituales entrevistas televisivas, con la nación entera pendiente de sus palabras sobre la crisis económica, él esperaba ofrecer un mensaje de calma. Pero en cambio, lo que encontró fue un país al límite, exhausto por una inflación desbocada que asfixiaba cada hogar, y un equipo de economistas tradicionales, a quienes había dado un margen, fracasando una y otra vez en encontrar una salida. Lo que comenzó como una aparición rutinaria, terminó revelando una visión audaz y una decisión que cambiaría vidas para siempre. Porque a veces, la solución más grande no viene de los lugares esperados, sino de aquel que nadie se atreve a hacer. Antes de comenzar, denle me gusta y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. El ambiente en la Casa Rosada era denso, casi irrespirable. Los paneles de televisión en la sala de crisis parpadeaban con cifras rojas, marcadores de una inflación que devoraba los sueños de millones. Mi mirada se posaba sobre ellos, sobre los rostros abatidos de los asesores económicos más reputados del país. Habían intentado todo, cada fórmula aprendida en los libros, cada plan que sus mentores les habían enseñado. Pero la bestia seguía creciendo, imparable. Necesitamos una respuesta, ahora, resonó mi voz, firme, cortando el silencio. 30 expertos, algunos con décadas de experiencia, otros con ideas frescas, habían desfilado por esa sala. Axel Kicillof, con su mirada penetrante y argumentos apasionados, había propuesto una serie de controles rigurosos, una intervención profunda del Estado. Recuerdo cuando él dijo, la solución está en proteger al pueblo, en controlar los precios, en asegurar que el mercado no abuse. Pero cada medida suya parecía una venda sobre una herida abierta, el alivio era momentáneo, y luego el dolor regresaba con más intensidad. También estaba Sergio Massa, con su enfoque más pragmático, buscando acuerdos y consensos, pero incluso él, con toda su habilidad política, se veía impotente ante la marea creciente. La clave es la estabilidad social, los grandes acuerdos, me explicó una vez. Su estrategia había sido un intento valiente de unir a todos, pero la economía no entendía de colores políticos ni de pactos. Era una fuerza bruta, indiferente a las buenas intenciones. Mis ojos recorrían la sala. Observaba sus gestos de frustración, sus hojas repletas de ecuaciones que no cuadraban. Había una convicción profunda dentro de mí, ellos estaban buscando en el lugar equivocado, atados a esquemas que ya no servían. La nación aguardaba. Mi gente, cansada de promesas vacías, anhelaba un camino, una señal de que el futuro podría ser mejor. Caminé hacia la pizarra, donde los complejos diagramas económicos se acumulaban como telarañas. Tomé un marcador y borré todo. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. La solución no está en más regulaciones, ni en más parches, dije, mi voz resonando con una seguridad que sorprendió a algunos. Está en la libertad. En la drástica simplicidad de la verdad económica. Podía sentir las miradas escépticas sobre mi espalda. Uno de ellos, Santiago Cafiero, exhaló con incredulidad. Pensé, ellos aún no comprenden que lo extraordinario, a veces, es lo más simple. Presidente, con todo respeto, comenzó un economista de barba canosa, su tono denotaba un cansancio profundo, hemos intentado cada variable. La macroeconomía es compleja, las personas están sufriendo. No podemos experimentar. Experimentar. Les respondí, girando para encararlos. Experimentar es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Experimentar es la inercia que nos trajo hasta aquí. Me acerqué a la ventana, observando el ajetreo de la ciudad. El problema era evidente, tan claro como el cielo azul sobre Buenos Aires, solo que ellos se negaban a verlo por completo. Ellos habían visto solo el árbol, no el bosque entero. Habían perdido el foco en lo principal. La verdadera enfermedad no eran los síntomas, era la raíz. La inyección de dinero sin respaldo, la dependencia del Estado para cada aspecto de la vida. Mi mente corría, ensamblando cada pieza del rompecabezas, cada concepto de la libertad que había defendido por años. Sentía una urgencia por actuar. Mi compromiso con la gente, con cada argentino que sufría, me impulsaba. La prensa,
ajena al debate interno en la Casa Rosada, ya especulaba sobre mi siguiente movimiento. Los titulares se enfocaban en la presión que enfrentaba. Milei sin respuestas, se leía en un diario. Qué equivocados estaban. Me volví hacia ellos, con una idea clara, cristalina. Era el momento de implementar lo que siempre había creído. De tomar la iniciativa. He convocado a un debate nacional, les informé. Público. Abierto. Necesitamos que la gente comprenda la profundidad de nuestro problema y la sencillez de la salida. Necesito que Axel participe. Pude ver el asombro en sus caras. Sí, un debate. Para que la verdad brille. Y así, con una propuesta que desafiaba toda convención política y económica, el escenario estaba listo. La bestia de la inflación no solo sería enfrentada con números, sino con ideas. Y yo, Javier Milei, estaba listo para entregar a mi nación la solución que tanto anhelaba. La Casa Rosada, a pesar de su grandeza, se sentía a veces como una jaula de oro. Las responsabilidades pesaban como cadenas, y las noches eran cortas, apenas salpicadas por unas horas de sueño. Recuerdo la sensación de soledad, a pesar de estar rodeado de asesores, de guardias. Es el precio de la libertad, me decía a mí mismo. Mi vida personal, un laberinto de rutinas estrictas y sacrificios, era una ofrenda sobre el altar de la patria. El país era mi familia, su bienestar, mi única obsesión. Un día, mientras revisaba los informes económicos que marcaban otro repunte de la inflación, el teléfono sonó. Era una de mis principales detractoras, Cristina Fernández de Kirchner, cuya voz, aunque cargada de una cordialidad forzada, dejaba entrever una crítica punzante. Presidente, los números no mienten, dijo ella con un tono que pretendía ser conciliador, pero que sentí como un dardo. Esta austeridad está asfixiando a la gente. Sus ideas, tan innovadoras, quizás sean demasiado para nuestro pueblo. Sentí una punzada de irritación. Mi mente dijo, ¿demasiado para el pueblo? Demasiado para quienes se benefician del caos. Demasiado para quienes no quieren que la gente sea verdaderamente libre. La conversación no era un simple intercambio de ideas, era un ataque sutil a mi capacidad, a mi visión. Una forma de ridiculizar lo que para mí era tan claro. No era la primera vez que un personaje político con tanto poder intentaba desacreditarme públicamente. Cada palabra, cada titular que cuestionaba mis teorías, se sentía como una embestida personal. Y la presión externa no era menor. La prensa, siempre ávida de polémica, amplificaba cada crítica. El día anterior, un titular de un medio importante había proclamado, «Milei, acorralado». Los mercados esperan más que discursos. Era una clara invitación a que retrocediera, a que abandonara el camino que había elegido. La sensación de mi posición bajo asedio era palpable. Como si cada paso que daba para sanar a la Argentina fuese respondido con una patada bajo la mesa. Pero la urgencia era innegable. Las colas en los supermercados se hacían más largas, los precios en las góndolas subían cada hora. La gente miraba con ojos vacíos, agotados de una lucha económica que parecía no tener fin. Esa era la verdadera notificación de desalojo que me impulsaba. No era mi casa la que estaba en juego, era la casa de cada argentino. La supervivencia misma de una nación. En mi oficina, con el mapa de Argentina desplegado sobre la mesa, me reuní con mi equipo más cercano. Les expuse mi visión sin adornos, la misma que había defendido durante años en cada foro, en cada aula. La inflación no es un capricho del mercado, les expliqué. Es un fenómeno monetario. Es el resultado de décadas de irresponsabilidad fiscal, de gastar lo que no tenemos, de imprimir sin control. La solución no está en maquillar el problema, sino en extirparlo de raíz. Uno de mis asesores levantó una mano, dudoso. Presidente, muchos de los expertos consideran sus propuestas demasiado disruptivas. Temen la reacción social. Las personas temen lo desconocido, no lo irrazonable, respondí. La verdad, aunque duela al principio, siempre nos libera. Estoy convencido de que la gente, una vez que comprenda, apoyará. El dolor actual es mucho mayor que cualquier ajuste transitorio. Era mi verdad, la verdad innegociable de la economía que aprendí en los libros de Mises y Hayek.
Y entonces llegó el momento de la verdad, la confrontación que sabía que era inevitable. Había recibido una invitación para participar en el gran debate nacional sobre la crisis económica, un evento televisado a nivel nacional, moderado por figuras de renombre. Supe al instante que era una trampa, una estratagema para acorralarme, para mostrar mis ideas como inviables ante millones de personas. Y el principal expositor del lado opositor sería, como no, Axel Kicillof, la mente detrás de gran parte de la política económica que, según mi criterio, nos había traído a este punto. La economía no es solo números, presidente, había dicho una vez Axel en una entrevista. Es la vida de la gente, los derechos, la justicia social. No podemos aplicar un bisturí sin anestesia. Esas palabras me dolían, porque sé que la economía es la vida de la gente, por eso mi preocupación. Mis asesores me rogaron que no fuera. Presidente, es una emboscada. Buscarán desacreditarlo, distorsionar sus palabras. Pero mi convicción era más grande que cualquier temor. Miré a mis asesores, uno por uno. No ir es admitir que tengo algo que ocultar, o que mis ideas no resisten el escrutinio. Ir es defender la libertad. Ir es la única opción. Sentí el peso de la decisión, pero también la adrenalina. Es mi momento de demostrar que, más allá de los dogmas, existe un camino de prosperidad. No se trataba solo de un debate, era una batalla de ideas, una oportunidad para encender una chispa de esperanza en el corazón de una nación exhausta. El pueblo argentino necesitaba ver que había una luz al final del túnel. Y yo, Javier Milei, sería quien la encendería. Los días previos al gran debate nacional fueron un torbellino de actividad. No dormía. Pasaba las horas repasando cada dato económico, cada cifra, cada argumento. Mi equipo más cercano, algunos con rostros preocupados, intentaban pulir mis intervenciones, suavizar mi retórica. Presidente, quizá un tono más conciliador, me sugirió uno de ellos. Pero yo sabía que la verdad no necesitaba conciliación, necesitaba ser dicha con claridad, sin adornos. Mi mente pensaba, la gente está cansada de eufemismos. Merecen la verdad, por cruda que sea. Mientras yo me preparaba, los pasillos de la Casa Rosada murmuraban. No todos en mi propio círculo creían en la audacia de un debate público tan arriesgado. Algunos en el Consejo, figuras con años de experiencia política, cuestionaban la estrategia. Podía sentir sus reservas, su incredulidad ante mi decisión de enfrentar a los expertos en su propio terreno, ante el ojo de la nación. Llegó la noche del debate. El estudio de televisión era un hervidero de cámaras, luces y técnicos. El ambiente se cargaba con una tensión palpable. El moderador, el respetado periodista Luis Majul, abrió el evento con su característica seriedad, introduciendo a los panelistas. Frente a mí, sentado con una confianza que casi parecía arrogancia, estaba Axel Kicillof. A su lado, un economista asociado a corrientes más intervencionistas, listo para secundarlo. Bienvenido, presidente, comenzó Majul, y bienvenidos a todos los distinguidos panelistas. El país espera respuestas. Mi turno llegó. No hablé de teorías complejas al principio. Hablé de la calle, de los jubilados con sus pensiones pulverizadas, de los jóvenes que no veían futuro. Les dije, la inflación no es un problema abstracto, señores. Es el robo más vil que un Estado puede cometer contra su propio pueblo. Es la herramienta de los políticos para ocultar su fracaso. Pude sentir un cambio en el aire, una conexión con los millones que nos veían. Había apostado por la verdad cruda, y sentía que estaba funcionando. Axel respondió con vehemencia, sus argumentos anclados en la necesidad de la protección estatal, la justicia social y el cuidado de los más vulnerables. Presidente, no podemos dejar a nuestro pueblo a merced del mercado, proclamó con voz elevada. El Estado debe ser un escudo, no un verdugo. Sus palabras, bien articuladas, resonaban con la retórica de una era pasada, una que había prometido mucho y entregado escasez. Mientras hablaba, sentí que él intentaba desviar el foco, apelando a la emoción, a la compasión, para evitar la dura realidad de los números. Mi mente pensaba, una cortina de humo. Quieren que la gente no vea el elefante en la habitación, el déficit fiscal, la emisión descontrolada. Cuando me tocó refutar, no elevé la voz.
Me acerqué al atril con calma. Hablan de escudo, pero lo que han creado es una jaula. Hablan de protección, pero lo que hemos visto es la destrucción de la moneda. Cada billete que el Banco Central imprime sin respaldo es un golpe más a su salario, a sus ahorros. Quienes dicen preocuparse por el pueblo son los mismos que con sus políticas los empobrecen. Saqué una gráfica sencilla, un gráfico que yo mismo había dibujado, mostrando la correlación directa entre la emisión monetaria y la inflación histórica de Argentina. No era un gráfico de expertos, sino uno fácil de entender. Era mi asistente en esta batalla de ideas, una prueba visual irrefutable. Miren esto, les pedí, y la gráfica apareció en las pantallas gigantes detrás de nosotros. Esta es la verdadera historia. No hay magia, no hay complejidad. Hay causas y hay efectos. El moderador, Majul, observaba con interés, su expresión confirmando que mi enfoque directo estaba funcionando. Noté la incomodidad en el rostro de Axel. Él intentó interrumpir, con una mezcla de indignación y frustración. Esto es una simplificación irresponsable, presidente. No se puede reducir una economía a un gráfico tan elemental. Mi voz se mantuvo firme, lo irresponsable es ignorar lo elemental. Lo irresponsable es perpetuar una mentira. La gente sencilla lo entiende, si imprimes mucho dinero, el dinero vale menos. Esta fue la verdad que resonó con la audiencia, con el ciudadano común que siente la inflación cada vez que va al supermercado. Los números, ahora simples, eran un espejo para la realidad de cada argentino. El debate continuó con preguntas de la audiencia, seleccionadas por el moderador. Las preguntas eran directas, nacidas del hartazgo popular. Respondí con la misma franqueza, explicando mi plan de shock, el ajuste fiscal, la dolarización como un medio para estabilizar la moneda. Las ideas que, hasta hace poco, eran consideradas radicales, ahora, ante la magnitud de la crisis, parecían la única salida lógica. Al finalizar, el estudio estaba en silencio. La tensión se había disipado, reemplazada por una especie de calma. No hubo una declaración de ganador, pero la reacción en las redes sociales, los primeros sondeos de opinión que llegaron a mi equipo, hablaban por sí solos. Mi victoria no fue medida en puntos, sino en la confianza renovada que sentía fluir de la gente. El mensaje había llegado. La esperanza, una chispa, empezaba a prender. Esta competición había reforzado mi mandato y el apoyo a mis ideas. La euforia que siguió al debate fue pasajera, apenas un respiro. Aunque la mayoría de las personas había recibido mis ideas con un anhelo renovado, la maquinaria del viejo sistema se puso en marcha. Los titulares, que un día me habían elogiado por mi claridad, al día siguiente me vinculaban a las acusaciones más descabelladas. Hablaban de mis ideas extremistas, de un riesgo social inminente. Me sentía como el blanco de una cacería mediática. Los periodistas, con micrófonos y cámaras, se apostaban cerca de la Casa Rosada, buscando cada gesto, cada palabra para distorsionarla. Hablaban de mi pasado como si fuera una mancha, insinuando que mis propuestas económicas eran una locura peligrosa, una receta para el caos. Decían que yo había perdido el contacto con la realidad, que mis planes eran crueles. Están asustados, pensaba. Asustados porque la gente empieza a ver la verdad que ellos escondieron por tanto tiempo. El ambiente político también se enrareció. Desde el Congreso, voces de la oposición exigían sensatez y negociación. Mauricio Macri, aunque no en mi contra directa, emitía declaraciones que, aunque cautas, dejaban ver una preocupación por la velocidad de los cambios, por lo rupturista de mi enfoque. La presión era constante, un intento de forzarme a ceder, a diluir las reformas que la Argentina necesitaba con urgencia. Axel Kicillof, en una entrevista televisiva, no perdió la oportunidad de avivar el fuego. Con su voz grave, dijo, el presidente está llevando al país por un camino sin retorno. Sus ideas son el fracaso disfrazado de libertad. Destruirá lo poco que queda de nuestra industria, de nuestra gente. Yo sabía que él buscaba revalidar su propio modelo fallido, reviviendo el fantasma de una economía controlada que, en el pasado, nos había llevado a la ruina. En una reunión privada con algunos de mis ministros, fui más directo que nunca. No hay margen para la duda, les dije, mi voz grave. Debemos desmantelar la falacia de décadas. La inflación no es un accidente.
Es el resultado deliberado de un modelo que ha beneficiado a unos pocos a costa de millones. Les mostré gráficos que detallaban cómo la emisión monetaria desenfrenada, el gasto público desmedido y la creación de impuestos arbitrarios habían sido los verdaderos venenos que habían empobrecido a la nación. Mi compromiso con la gente era absoluto, no había vuelta atrás. La historia muestra un patrón, les expliqué, señalando los puntos de inflexión en los gráficos que marcaban los picos de inflación. Cada vez que se prometía justicia social, sin responsabilidad fiscal, el pueblo era el que pagaba el precio más alto. Es una estafa sistemática. Era mi manera de mostrar la evidencia de manipulación, no en un laboratorio, sino en las estadísticas económicas del país. La manipulación de la esperanza de la gente. De repente, se abrió la puerta de mi despacho sin previo aviso. Fue una escena caótica. Axel Kicillof entró con un séquito de periodistas, sus cámaras filmando cada movimiento. Él se acercó a mi escritorio, su rostro una máscara de indignación. Presidente, sus políticas están arruinando a la Argentina. Está entregando el país. Esto es una traición a los trabajadores. Sus palabras eran un ataque personal, una acusación pública, un intento de arrastrarme a un circo mediático. Mis ojos se clavaron en los suyos. Mi mente pensaba, están desesperados. Saben que la verdad está saliendo a la luz. Mantuve la calma. Señor Kicillof, respondí con una voz que, aunque baja, cortó el aire. La única traición fue la que se cometió contra los argentinos durante décadas, con políticas que les quitaron su moneda, su futuro, su libertad. Mi trabajo es devolverles la dignidad, no perpetuar una ilusión. Los periodistas se abalanzaron, capturando el momento. Más tarde, en un momento de quietud, reflexioné sobre la magnitud de la tarea. No era solo una batalla económica, era una lucha cultural. Recordé mis propias batallas, los años en los que mis ideas fueron desestimadas, ridiculizadas. Sentí una conexión profunda con el sufrimiento de cada familia argentina. Es esa misma sensación de injusticia lo que me ha traído aquí. Es mi deber. Decidí que era fundamental conectar con la gente más allá de los debates televisivos. Organicé una serie de encuentros en barrios humildes, pequeñas asambleas donde no había cámaras ni periodistas, solo personas dispuestas a escuchar. Me senté con ellos, en sus mesas, escuchando sus historias de lucha, de esperanza. Me hablaban de sus abuelos, de cómo la Argentina había sido un país próspero. Veía en sus ojos la misma llama que ardía en mí. Un día, en un comedor comunitario en La Matanza, una anciana se acercó a mí y me tomó la mano. Sus ojos, llenos de vivencias, me transmitieron una fuerza increíble. Presidente, me dijo, hemos esperado esto por tanto tiempo. No nos defraude. Sentí una conexión profunda. Esa fue mi familia, mi gente. No hubo besos, pero sí un apretón de manos que se sintió como una promesa silenciosa, un pacto inquebrantable de confianza. Mientras la tormenta política y mediática arreciaba, esa conexión con el pueblo, ese lazo invisible de esperanza, me dio la fuerza para seguir adelante, más firme que nunca. La verdadera victoria no sería solo económica, sino el renacer de la confianza de una nación en sí misma. La arremetida de la oposición no cesó. Cada día, los medios afines al kirchnerismo difundían noticias que buscaban minar la credibilidad de mi gobierno. Me describían como un desquiciado, un loco que ponía en riesgo el tejido social. Juan Grabois, con su habitual vehemencia, organizaba marchas, acusándonos de hambrear al pueblo y de ser títeres de poderes extranjeros. Intentan desestabilizar, pensaba. Pero ya no les temo. La oportunidad para el siguiente asalto llegó con la invitación a un foro económico internacional que se celebraría en Buenos Aires. Sabía que sería un escenario perfecto para que la oposición, apoyada por figuras de organismos internacionales con ideas más cercanas al estatismo, intentara arrinconarme. Era una trampa, una bien elaborada. Pero yo no huía de la batalla de ideas. Al contrario, me gustaban. El día del foro, el ambiente era una mezcla de expectación y hostilidad. Cuando subí al estrado, vi a Axel Kicillof en la primera fila, su mirada fija, desafiante. Durante mi presentación, mientras desglosaba los datos de la inflación y la urgencia del ajuste, pude sentir las pequeñas sabotajes intelectuales.
Un economista de renombre, con voz pausada, cuestionó mis fuentes, insinuó que mis proyecciones eran demasiado optimistas, casi como un cuento de hadas. Otra panelista, con tono condescendiente, habló de la necesidad de proteger la industria nacional, sin mencionar el costo de esa protección para el resto de la economía. Sentí la presión. Era como si quisieran que mi micrófono fallara, que mis números se desdibujaran. Pero mi voz no vaciló. Saqué un gráfico que comparaba el crecimiento económico de países con apertura de mercado frente a otros con economías cerradas, y las diferencias eran abismales. No necesité un asistente, mis datos hablaban por sí solos. Dicen que mis ideas son peligrosas, dije, mi voz resonando en el auditorio. Pero lo verdaderamente peligroso es la pobreza que sus protecciones han generado. ¿Quién protege a los trabajadores cuando sus salarios no valen nada? Mi argumento fue un golpe directo, desarmando sus falacias con hechos. Al finalizar, el aplauso fue general, pero yo sentí un sabor agridulce. Había ganado el debate, había expuesto la verdad. Pero la lucha por la implementación de las medidas, por derribar las barreras políticas y judiciales, seguía intacta. La victoria en el foro era solo un round. Mi equipo, liderado por Luis Caputo y Federico Sturzenegger, trabajaba sin descanso en la investigación de las finanzas públicas. Habíamos sospechado siempre que había más que simple mala gestión en el desastre económico del país. Lo que encontramos fue escalofriante. Descubrimos una red de contratos públicos sobrefacturados, subsidios millonarios desviados a empresas fantasmas y una manipulación sistemática de las estadísticas oficiales durante años para ocultar la verdadera magnitud del endeudamiento y el gasto. Encontramos pruebas de que fondos destinados a obras públicas nunca llegaron a destino y que figuras clave de gobiernos anteriores habían acumulado fortunas inexplicables. Era una verdad que cortaba el aire. Esta evidencia se sentía como el eslabón perdido. Tenía la convicción de que era la raíz de la incriminación de Argentina al subdesarrollo. Pero el sistema contraatacó con ferocidad. Una filtración de documentos falsos, supuestamente de mi gobierno, apareció en un portal de noticias, implicándome en un esquema de evasión fiscal. Era una acusación infundada, pero diseñada para sembrar la duda. La noticia explotó como una bomba. Escándalo en Casa Rosada, Milei evade impuestos, titulaban. El Congreso se movilizó, hablando de mociones de censura. Era un ataque directo a mi autoridad, un intento de suspenderme del poder. Sabía que buscaban mi caída. Pero mi equipo, con Luis Caputo a la cabeza, actuó con una velocidad impresionante. En menos de 24 horas, desmintieron las acusaciones con pruebas irrefutables de mi declaración de bienes y mis cuentas. El ataque se deshizo tan rápido como había aparecido, pero dejó una herida. Me hizo pensar, están dispuestos a todo. La casta no se rinde fácilmente. Fue entonces cuando tomé una decisión. Necesitábamos un golpe de efecto, algo que rompiera el ciclo de ataques y desestabilización. Necesitaba la validación definitiva, no solo de los números, sino de la historia. Me di cuenta de que la clave estaba en los archivos del Banco Central, en los registros más antiguos de cómo se había gestado la maquinaria inflacionaria. Unos documentos, custodiados en una bóveda remota, se creían perdidos. Pero mi equipo había encontrado indicios de su existencia. Hay un último camino, les dije a Caputo y Sturzenegger. Necesitamos ir a la fuente, a los archivos más antiguos. Buscar la prueba definitiva, la que exponga la verdad de cómo se destruyó nuestra moneda durante décadas. Y tengo un nombre en mente para esta misión. Había un exdirector del Banco Central, ya anciano, que había sido marginado por sus posturas independientes y que había intentado denunciar muchas de estas prácticas en el pasado. Su testimonio sería irrefutable. Era un viaje, no a Lisboa, sino al corazón de la historia económica argentina. El plan era arriesgado. Si esos archivos no aparecían, o si el testimonio no era suficiente, la batalla sería más difícil de ganar. Pero la convicción de mi corazón me decía que era el camino correcto. La tensión era insoportable. Durante días, el silencio se había apoderado de las noticias sobre el paradero del exdirector del Banco Central y los archivos secretos. Los oponentes, creyéndome acorralado, no perdieron oportunidad. Axel Kicillof, en un programa de debate, se mofaba,
el presidente está solo. Sus ideas, sin sustento, se caen a pedazos. Los medios afines pregonaban mi inminente derrota, anunciando el final de la aventura libertaria. Me sentí como si todo el peso del país estuviera sobre mis hombros, pero la convicción que tenía por dentro me daba la fuerza para seguir adelante. De repente, una llamada. Era mi equipo, la voz de Luis Caputo sonaba distinta, con una excitación contenida. Presidente, lo logramos. El exdirector nos lo ha confirmado todo. Y los archivos, existen. La conexión se cortó, pero su voz me dio una energía que no había sentido en días. La verdad. Finalmente. Pero la casta, al ver su castillo de naipes tambalear, lanzó un último ataque desesperado. Días después, un importante proyecto de ley para la desregulación económica que había enviado al Congreso fue frenado, bloqueado por una alianza de diputados opositores. Era un intento de atacarme, de paralizar mi gobierno. El país observó con asombro cómo los viejos intereses se unían para evitar el cambio. Pero mi convicción no se quebró. Horas más tarde, Federico Sturzenegger, con el exdirector del Banco Central a su lado, apareció en una conferencia de prensa. En la pantalla gigante detrás de ellos se proyectaron documentos amarillentos, gráficos históricos y testimonios detallados. El anciano director, con voz cansada pero firme, relató cómo, durante décadas, los gobiernos habían manipulado las estadísticas, creado fondos paralelos y emitido monedas sin freno, ocultando la verdadera causa de la pobreza argentina. Los archivos confirmaron cada palabra, cada sospecha. Mostraron cómo se había saqueado al país. La verdad explotó en los medios. Los titulares cambiaron de tono, algunos con una sorpresa evidente, otros con una furia tardía. El engaño del siglo, como la política destruyó la moneda argentina, gritaba uno. La inocencia de Milei, confirmada, decía otro. La gente, al fin, comenzó a comprender la magnitud de la traición sufrida. La incriminación a la nación, la larga y dolorosa condena a la pobreza, comenzaba a disiparse. La luz de la libertad se abría camino. Me presenté ante la nación en una cadena nacional. Mi rostro reflejaba el agotamiento de la lucha, pero mis ojos brillaban con una luz inquebrantable. Hoy, la verdad ha salido a la luz, declaré, mi voz firme. Argentina ha sido víctima de una conspiración, no contra un gobierno, sino contra su propio pueblo. La mentira de la inflación como un fenómeno complejo ha sido desenmascarada. Es el resultado de la ambición desmedida de unos pocos. El mensaje era claro, la batalla por la recuperación económica no sería fácil. El camino sería largo, pero la dirección era una sola, hacia la libertad y la prosperidad. Se sintió como un último desafío de las fuerzas que se negaban a morir, un susurro que me decía, esto no ha terminado. Pero yo no retrocedería. Miré directamente a la cámara, a los ojos de cada argentino que me escuchaba. Mi padre, ideológico, Alberto Venegas Lynch, y los grandes pensadores de la libertad, siempre me enseñaron que la verdad es el único camino. Hoy, el nombre de la libertad económica, el nombre de la verdadera prosperidad, ha sido limpiado. La voz de Manuel Adorni, mi vocero, se escuchó luego, anunciando que no habría más concesiones a quienes buscaban el caos. Vamos a competir en la gran final, dije, en alusión al futuro de Argentina. Y pueden decirles a aquellos que se beneficiaron de la miseria que yo estaré ahí, listo para demostrar que el legado de la libertad, de una Argentina próspera, sigue más vivo que nunca. Sabía que la batalla final acababa de comenzar. Pero ya no había miedo, solo la firmeza de la convicción. La esperanza, esa semilla de la prosperidad, había germinado en el corazón de la nación. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí,
por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video.